Padre Celestial, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias ante tu trono de gracia. Padre Santo, ayúdanos en todo momento en lo espiritual. Ayuda al hermano que va a predicar tu palabra. Dale palabras en su boca para edificación para nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y tu gracia. Y todo te lo pedimos en el nombre y hermoso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén. Ya. Ya, Marcelo, vamos a leer del verso 10 al 21. ¿Ya? Tú puedes leer hasta el 16 y yo leo el resto. ¿Te parece? Ok. Ya. El Amaos, capítulo 12 Romanos, verso 10 en adelante. ok. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta ahí nomás. Ya, vamos entonces, aunque el día ya lo vimos, vamos a empezar allí y retomar lo anterior. Hemos visto que comienza relacionado con el hecho de entregar nuestra vida en sacrificio vivo, en no conformarnos al mundo, sino transfigurando dice, por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Y después habla de los dones que Dios da, y eso tiene que ver de acuerdo a la entrega que nosotros tengamos al Señor para reconocer su sabiduría y también el hecho de que Él controla todas las cosas vienen de Él. Entonces tiene que ver con ello, y además por el hecho, el Señor lo hace por el hecho de que somos un cuerpo en el cual está formado de muchos miembros, pero somos miembros de un mismo cuerpo que es llamado el Cristo. Dice, todos miembros los unos de los otros. Entonces, teniendo distintos dones, los dones son para servirnos unos a los otros por amor. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ahora, en el verso 10, vamos a ver, dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso lo vimos, pero lo vamos a ver para retomar lo que viene. Entonces, cuando está hablando de amarse unos a otros, ahí la palabra en realidad es ser amables, afectuosos, cariñosos. Esa es la palabra, no es la palabra amor en sí misma, sino una palabra que habla de un deseo fuerte, ¿verdad?, de tener una relación de amistad, deseo de amistad. Dice, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas?
ahí usa la palabra, aunque le dicen ágape, es agapí, es amor. Y Pedro le dice fileo, le dice te fileo, es decir, tú sabes que te deseo, que deseo a ti, pero no le dice agapao o agapí, no le dice eso, sino que usa esa palabra que es fileo, que es un amor que desea al Señor, pero pareciera que Pedro no tiene la confianza de decir que tiene el amor de Dios desarrollado en sí mismo. Entonces aquí la palabra está formada con la palabra fileo, que significa un amor, un deseo, ¿ya? Que es amable, que es afectuoso, que es cariñoso. Esa es la palabra. Entonces dice los unos a los otros con amor fraternal. Los unos a los otros es todos, todos. Yo tengo que empezar por mí y cada uno tiene que empezar por sí mismo, no pensando de sí más allá de lo que Dios ha dado, sino con cordura. Los dones son un asunto que no tienen nada que ver con ser más o menos o con sentirse superior y que a mí me tienen que amar y yo no porque yo soy superior, sino los unos a los otros. No tienen nada que ver cómo el Señor ha dotado, no tienen nada que ver cuál es mi función dentro del cuerpo. Qué importante, ¿eh? Qué importante para no hacer diferencia dentro de la congregación. Entonces dice, con amor fraternal. Y ese amor fraternal es el amor familiar, es el amor de la familia, porque somos la familia de Dios. Dice que somos de la familia de Dios, dice ahí en Efesios, hemos sido ingresados a la familia de Dios. Y además, el Señor nos llama hermanos y nosotros somos hermanos unos con otros y participantes o partes de la familia de Dios. Entonces, cuando dice fraternal, tiene que ver con el amor familiar, un amor muy cercano. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos con los otros. Es decir, en lugar de yo honrarme, honrar al otro. En lugar de yo exaltarme, exaltar al otro. Entonces, esto dice cuando dice prefiriendo los unos a los otros, es decir, yo prefiriendo al otro, prefiriendo a los demás, y cada uno hacer lo mismo. Es decir, amándome, amando a los demás, yo amando y yo prefiriendo a los demás, enalteciendo a los demás, poniendo en alto a los demás, y yo no esperar nada, pero cada uno tiene que hacer eso. Yo no tengo que esperar nada, yo tengo que dar. Por eso se dice que más bienaventurado es dar que recibir. Puede ser del asunto material, pero también tiene que ver con todo. Más bienaventurado, dice el apóstol Pablo, es dar que recibir. Entonces, amados los unos a los otros con amor fraternal, ¿ya? Ser afectuoso, amable los unos a los otros con amor familiar. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Considerarse. Aquí nadie te puede quedar fuera de tu deseo de honra, de enaltecer al hermano, sea quien sea ese hermano. Eso hace que el ambiente mejore muchísimo. Si nosotros lo ejercitamos, el ambiente mejora mucho. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Ya? Entonces, hay cosas dentro del servicio, ¿ya? ¿Qué cosa? Tiene que ser con los dones que están aquí, que se llevan, por ejemplo, necesidad, el que reparte con liberalidad, o sea, no esperar, tiene que estar atento. El que tiene profecía, dice ahí, en la medida de la fe, es decir, profetizando, enseñando, no perezoso. Muchas veces decimos, no, si hay otros hermanos, ¿para qué voy a ir yo? Si hay otros que pueden enseñar, hay otros que pueden hacer eso, lo cual puede ser verdad. Pero aquí está llamando a cada uno, no decir, eh, no después, más tarde. Hay necesidades y la necesidad es al momento, es al momento. Dice, en lo que requiere diligencia o prisa, no perezosos. Es decir, no molestos, no caer en la desidia, incluso significa no ser haragán, o sea, ser ahí como muy perezoso, ¿ya? Muy sin deseo de hacer nada. Caer en la desidia o ser haragán. Todas las cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, con su servicio, tienen que ser a prisa, ¿ya? Y tenemos que animarnos a eso. Aunque nos cueste, tenemos que animarnos. Después dice, fervientes en espíritu.
Está diciendo allí, en la palabra ferviente es tener celo, es celosos en espíritu. Ahora, el asunto es de qué espíritu está hablando aquí. ¿Está hablando del espíritu de la persona o del Espíritu Santo? Muchas veces se halla en esa duda, pero siempre, normalmente, hay muy pocas veces que habla solamente del espíritu humano. Aquí es el espíritu del hombre, pero potencializado, fortalecido por el Espíritu de Dios. Tiene que ser así para el servicio. Entonces, yo tengo que tener un espíritu dispuesto, un espíritu celoso en las cosas de Dios, y eso, por supuesto, va a ser el espíritu en las cosas de Dios, y el espíritu de Dios va a estar allí, en el espíritu de Dios, pero yo también tengo que poner una disposición para que eso se lleve a cabo. Hay otro texto que en el capítulo 8 lo hemos visto, dice así, a ver si lo encuentro por aquí, dice así. Dice el 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí la mejor traducción es, el espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Es decir, nuestro espíritu da testimonio y el Espíritu Santo, por así decirlo, es lo que llena, es lo que conforma o es lo que fortalece el espíritu humano. Entonces yo doy testimonio porque yo lo deseo, pero en el poder del Espíritu de Dios está allí. Entonces en el verso 11 podemos leer, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Es decir, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con las cosas que pertenecen al hecho de ser del cuerpo, hay que ser presuroso, hay que estar allí, atento. Entonces, no ser molestos, dice, no caer en la desidia o ser haragán en lo que requiere diligencia. Y eso tiene que estar todo atento. Todos los creyentes tienen que estar atentos al servicio dentro del cuerpo de Dios, que es Cristo, del cuerpo que es Cristo. Tenemos que estar todos atentos. Dice, fervientes en espíritu, y eso hemos dicho que es tener celo en espíritu, y probablemente, aunque aquí lo escribe con minúsculas, tiene que ver con el espíritu del hombre, pero también con la ayuda del Espíritu de Dios. Como en el el capítulo 8 dice ahí, con respecto al Espíritu Santo, dice 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces hay una obra del Espíritu en la necesidad aquí de orar. Y aquí está hablando del espíritu, ¿verdad? Que tenemos que ser celosos, fervientes en espíritu, y por supuesto hay un deseo personal, pero el Espíritu de Dios está atrás de nosotros, ayudando y fortaleciendo. Dice, sirviendo al Señor. Y esa palabra sirviendo no es el servicio cultual, sino es el servir de un siervo. Cuando dice Pablo, siervo de Cristo, la palabra ahí es siervo, no el servicio cultual. Es decir, realmente estar debajo de las órdenes del Señor, es decir, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del Señor a un siervo como nosotros. Por ejemplo, todo lo que el Pablo oía del Señor, en las revelaciones que el Señor le daba directamente, él la recibía como era apóstol enviado del Señor, pero también era siervo. Es decir, él venía para servir al Señor, así como el Señor mismo vino a servir y no a ser servido. Ahí está hablando de un servicio de un esclavo. Entonces aquí dice, sirviendo al Señor como un siervo. Nosotros nos servimos unos a otros, cual es cierto. Primeramente, nosotros servimos al Señor. Entonces, en el fondo, Pablo se presenta como uno que sirve a la iglesia, como un siervo de los creyentes, pero aquí está hablando que nosotros somos siervos del Señor. Y ahí en la palabra, ser un siervo, no el servicio, como decíamos, cultual. Entonces, lo completamos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hemos dicho la vez anterior que aquí, aunque no son imperativos, que dijimos que eran participios, la palabra, la imperativa, todos son dadas como un mandato.
aunque no son todas imperativas, son dadas como un mandato. Entonces dice, gozosos en la esperanza, gozándose en la esperanza, pero también es como un mandato. Es decir, tenéis que gozaros ahora y seguir gozándoos constantemente. Esa es la palabra. Entonces, la esperanza tiene que ver con el hecho de lo que viene, de lo que somos y de lo que esperamos nosotros. Lo que esperamos, por supuesto, es la redención, lo que esperamos es que vamos a ver al Señor y lo que esperamos es que vamos a estar con el Señor. Miren, aquí mismo en Romanos, en el capítulo 5, que lo estudiamos previamente, dice así. Dice, en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada o acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza aquí en Romanos? Bueno, que vamos a ver la gloria de Dios y que vamos a estar presentes en la gloria de Dios, en su presencia. Y aquí dice gozosos o gozándose, ya como un uso imperativo, que os gocéis en la esperanza. Porque saben, el gozarse en la esperanza anima, porque hay muchas cosas que vienen, y ahí por eso después dice, sufrido en la tribulación. Porque si nosotros no nos sostenemos en la esperanza de la gloria, la tribulación nos va a destruir. Por eso ese orden. Primeramente nos manda a gozarnos en lo que viene, en lo que esperamos, pase lo que pase. Esa es la idea. Por eso dice, sufridos en la tribulación, es decir, pacientes en la tribulación. Quedarse quieto, quedar ahí quieto, esperando, confiando. Por eso la palabra allí, sufridos, es permanecer abajo, permanecer ahí quietos, aunque venga el peso, y la palabra allí, la tribulación, significa no solamente un peso, sino significa triturar, aplastar, triturar, pasar, como hemos dicho alguna vez, por el rodillo. Eso es la palabra tribulación, o sea, la presión es mucha. Y aquí dice, sufridos en la tribulación, es decir, en base a gozarme y estarme gozando constantemente, que es una orden, en la esperanza, yo podré estar paciente allí, quieto, cuando venga la trituración, cuando venga el ser aplastado. Y esa es la tribulación, pacientes en la tribulación. Miren, en Filipenses 1:29 dice así. Dice así, 1:29 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, cuando dice a vosotros, a los filipenses que estaban sufriendo la persecución por el Evangelio, os es concedido, es decir, la palabra concedido es, os es agraciado por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, lo cual es una gracia, es la gracia de Dios, sino también que padezcáis por Él. No solo creer, sino padecer por Él. Eso no ha sido dado. Ha sido por gracia, porque el padecer, la tribulación nos identifica con el Señor, si no lo pasaríamos re bien. Pero la esperanza aquí es lo que sostiene con respecto a la tribulación y permite estar paciente. Y otro texto que es conocido está en el capítulo 8 de Romanos, dice así. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ahí está diciendo que hay algo que también sostiene aquí. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, las de ahora, porque después ya vamos a descansar, no son comparables o no pueden ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, es decir, la esperanza. Y va unido la tribulación o el padecimiento o las aflicciones con la esperanza, con lo que viene después. Entonces, aquí dice,
Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces la oración es sumamente importante para triunfar. Y cuando dice constantes en la oración, la palabra es ser perseverante. Y los hermanos al principio, cuando comienza la iglesia, nos enseñan la importancia de perseverar en la oración. Miren, en el capítulo 2, verso 42 de Hechos, cuando está recién formada la iglesia, dice así, o el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la palabra ahí, perseverar, significa agarrar fuerte y no soltarlo. Por eso cuando dice aquí, dice constantes en la oración, es tomar la oración, agarrarla firme y no soltarla. Esa es la palabra. Entonces dice, ellos perseveraban, estaban firmes en la doctrina de los apóstoles, estaban sólidos, firmes allí, constantemente, no lo soltaban. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, recordando, haciendo memoria del Señor, y en las oraciones, estaban firmes. Entonces aquí la palabra es constantes en la oración, constantes. Mire, veamos un ejemplo de esto en Éxodo relacionado con Moisés. Éxodo 17. Dice así, cuando estaba en la guerra con Amalek. Verso 8 del capítulo 17 de Éxodo, nos va a ayudar mucho. Dice así, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek es figura del mundo, del pecado. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés iba a estar allí. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es decir, cuando levantaba su mano, seguramente con la vara, prevalecía, ¿quién? Israel. Pero cuando se cansaba, prevalecía Amalek. Y ahí está hablando de la perseverancia, del mantenerse firme a pesar del agotamiento, a pesar del cansancio. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban, es figura de la oración, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo fue? Con la oración de Moisés. Pero los otros también lo sostenían, lo sostuvieron. Y venció Israel a Amalek. Solamente podemos decir con la oración. Un ejemplo muy similar está aquí en Efesios, en donde el apóstol Pablo, seguramente pensando en eso, en lo que Dios hace, miren lo que dice respecto a la oración. El capítulo 6 de Efesios, verso 18. No importa hasta dónde lleguemos, porque son temas importantes. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, es decir, velando, estando siempre en ello, en la oración, con toda perseverancia. Ahí está la misma palabra perseverancia, que lo tomen fuerte y no lo suelten, y súplica por todos los santos, y por mí. ¿Por qué por Pablo? Porque Pablo era importante, porque Pablo era un apóstol. Pablo podría decir, no, ore por usted, por mí no, si yo soy Pablo, a mí, ¿qué me va a pasar a mí? Si yo soy capo, yo predico bien, yo tengo harta capacidad. No. Por eso Moisés, la idea de Moisés es que fue ayudado para seguir orando y para que Dios
hiciera esa obra de poder, teniendo por figura ahí la perseverancia en la oración. Y dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con confianza, por la oración, el misterio del Evangelio. Entonces, aquí Pablo reconoce esa necesidad, perseverar en la oración, porque él es importante, pero también unos por otros en el Espíritu. En el Espíritu. O sea, orar por los siervos, orar por la obra, orar unos por otros de manera perseverante. Verso 13. Son hartas las tareas. Miren, si ustedes se dan cuenta en Romanos, son muchas las tareas. Aquí nadie sobra, son muchas las tareas. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, compartiendo es participando, teniendo comunión. Y aquí está hablando de la necesidad material, o del vestido, de lo que sea, material. Para las necesidades de los santos. Entonces, hay necesidad de los santos, ¿ya? Miren, 1 Timoteo capítulo 6, dice así. No es que solamente tienen que ser los que tienen medios, ya, pero el Señor llama la atención a los que tienen medios para que se ocupen en esto y no confíen en la riqueza, sino confíen en el Señor. Mire, dice, verso 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Un día las tiene, otros días no. Uno más no tiene que tiene, pero no importa. Ya. Y dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Mira el apóstol Pablo, como le dice a Timoteo que le exprese esto a los ricos, que ellos no confíen en la riqueza, sino en Dios, y que hagan buenas obras, que sean, dice, generosos, dadivosos. Entonces, dice, compartiendo para la necesidad de los santos. Y en ello, nuevamente tenemos el ejemplo de los creyentes. Al principio, miren lo que pasaba en Hechos, capítulo 4, 32. Dice así. Dice 4:32 en adelante, de capítulo de 4 de Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué bonito. Eso tenemos que aprenderlo, no tenemos que olvidarlo. Yo lo leo aquí, después en Romano habla de algo de eso, lo que viene después, ¿eh? Pero cuando dice de un corazón y un alma, o sea, no tenían nada, ellos después decían no ser nada de ellos, lo que tenían, nada. Miren lo que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No, esto de mi familia, es mi herencia, esto no puedo yo tocarlo, nada de eso, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren la libertad que tenían de ellos compartir para la necesidad de todos. Y después dice que ninguno de ellos tenía necesidad, porque todos lo compartían. Miren, ¿eh? Dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, recibir a los hermanos, recibirlos en sus viajes, en las ocasiones que son necesarias, tener abierta la casa, el corazón primero y también la casa. Voy a leer un texto, después vamos a ir ¿cómo se llama? Al Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice ahí, a ver, ¿dónde estamos acá? Practicando la hospitalidad. Hebreos 13. Dice sí. Dice 13:2 de Hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Y se recuerdan de quién puede haber sido eso, no? ¿Puede haber algún ejemplo ahí? ¿Quién puede haber hospedado ángeles sin saberlo? Ahí va a decir Armando. Lot.
¿Ah? Lot. ¿Ya? ¿Pero alguien más? Las armas no crean la guerra claramente. Y si ¿Quién más hospedó? El tío. El tío de Lot. ¿Puede ser o no, Abraham? Abraham. Sí. y Lot también, pues. Sí. Lot también, pues. Pero fue con un poco más crudo eso, pero bueno, un poco más a la fuerza, pero lo hizo. Ya, Sí. pero mira. Pero Abraham fue antes o después. ¿Ah? Abraham fue antes o después. Abraham fue No me antes. acuerdo de eso. Fue antes porque le Ok. dieron la bendición Y- a Sara. Claro, y después Ya. fue Abraham y después fue Lot. Los dos estaban perfectos. Sí, ya. Perfecto. Y dice, miren, dice, practicando la hospitalidad. Y esa palabra, practicando, significa siguiendo, persiguiendo, apresurarse, porque la necesidad en el momento. Y miren cómo actúa Abraham. Dice en el verso primero, capítulo 18 de Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Uno era Jehová, y los otros 2 eran los ángeles, que después, como dice Armando, fueron a Sodoma. Dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Salió corriendo. No tenía 20 años. No tenía 20 años. Y salió corriendo. ¿Qué hizo? Se apresuró para recibirlos. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. A Lot le dijeron que no querían, pero Lot lo obligó. Aquí era distinto. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, todo rápido, rápidamente. 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, se apresuró, estaba feliz Abraham por hospedar. Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa. ¿Por qué se dio prisa? Porque Abraham le dijo, apúrate a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hay muchos hermanos que son muy hospitalarios. Cuando se viaja, etcétera, cuando los reciben con mucha hospitalidad, teniendo la posibilidad, porque hay unos casos que no se tiene la posibilidad, ahí nada se puede decir, pero son felices cuando reciben a los hermanos. El Abraham aquí se apresuró, corrió, todo rápido. ¿Por qué? Porque él se gozaba en recibir a estos extranjeros. Y la palabra allí, hospitalidad, significa amigo del extranjero. Eso significa. Entonces, practicando la amistad con los extranjeros, es decir, los extranjeros, los que vienen de afuera, recibirlos y recibirlos en casa y darle todo lo necesario. Eso es lo que está diciendo. Entonces la palabra hospitalidad significa amigo del extranjero. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amados hermanos, yo quisiera aquí decir algo. Algunos toman como que aquí del verso 14 en adelante está hablando de los de afuera, de las personas de afuera, no de la congregación. Pero si nosotros nos damos cuenta, recién después lo va a ver, del versículo 17, recién está hablando de los de afuera. Aquí hasta el versículo 16 está hablando adentro, todavía está adentro, porque miren el verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces algunos dicen que el 14 es para los de afuera y el 15 volvemos adentro. Es muy difícil que Pablo haga eso. O sea, lo que tenemos que tratar, porque aquí procurar entender bien la Biblia. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿A quiénes? A los de adentro, querido hermano.
O sea, ¿puede haber persecución adentro? Claro que hay persecución adentro. Eso es lo que está diciendo aquí. Triste, ¿eh? Pero está en el contexto de lo que sucede adentro. Entonces dice, también ahí en verso 14, es un imperativo y constante. Entonces, ese realmente es un imperativo, no es un participio. Entonces dice, bendecid a los que os persiguen, hacedlo, y no dejéis de hacerlo. Es decir, hay que bendecir a los que andan detrás de uno dentro de la congregación. Hay persecución adentro, entonces hay que bendecirlos, no maldecir. Entonces, hay persecución. Dice, bendecir y no maldigan. Maldecir significa orar en contra de o desear el mal. No orar en contra de alguien que te persigue adentro, ni tampoco desear el mal. Entonces, bendecir y no maldigan. Y ese bendecir segundo también es un imperativo. ¿Por qué lo está mandando y diciendo que se haga constantemente? Porque no es fácil. Pero dice que sí lo hagamos, porque eso va a cuidar nuestras almas, va a mantener sanas nuestras almas, va a mantener puros nuestros corazones. Nosotros no tenemos que responder, después habla de la respuesta para con los de afuera, pero con los de adentro tampoco tenemos que responder mal. Eso nos afecta, eso nos hace mal a nosotros. Qué importante, ¿eh? Entonces dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es un mandato importante, ¿eh? Después dice, gozaos con los que se gozan. Están los que persiguen, pero también están los que se gozan. Está clarito, es adentro. Entonces, gozaos con los que se gozan. Y aquí la palabra es alegrar, o alegrarse. Entonces, alegrarse, y es con fuerza, no es un imperativo, pero tiene fuerza de mandato, de imperativo, alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Es la interrelación, que nosotros estamos interrelacionados como miembros del mismo cuerpo. Entonces, el que sufre, nosotros también hemos de sufrir y sentirlo. No decir, pucha, tengo que sufrir porque soy del cuerpo, tengo que sufrir igual que él. No, sentirlo, sin hipocresía. Realmente sentirlo, porque es un miembro del cuerpo. Entonces dice, gozaos o alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Entonces, los que tienen alegría, por ejemplo, se convirtió en un familiar, el Señor lo ha bendecido, lo que sea, material, espiritualmente, yo me gozo, me gozo. Alguien se mejoró, tenía una enfermedad grave y no hemos gozado con lo que Dios ha hecho, eso. Y llorad con los que lloran. Ah, usted está mal espiritualmente, hermano, ¿cómo se puede llorar? Usted tiene que gozarse, usted tiene que alegrarse siempre. No, querido hermano. Están los hermanos que sufren, están los que lloran. Nosotros a Elías le hubiéramos cortado la cabeza. El Señor no lo hizo así. Entonces, el Señor es bueno y es compasivo. Nosotros también tenemos que ser así. Dice, llorad con los que lloran. En el fondo, queridos hermanos, es identificarnos con los hermanos como parte del mismo cuerpo. Eso no podemos nosotros desligarnos de eso. Eso nos va a ayudar a entender mejor lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, lo que significa. Nosotros hemos de desear que a los hermanos les vaya bien, que los hermanos crezcan, que se desarrollen. Pero hay alegría, pero también hay tristeza. Y eso nosotros tenemos que estar identificados de corazón con esas cosas. Y no juzgar antes de tiempo. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ay, ay, ay. Miren, lo primero que puedo decir así en general es que si la palabra de Dios habita en nuestros corazones, si la palabra de Dios habita, pero grandemente en nuestros corazones, queridos hermanos, y está en nuestros pensamientos,
vamos a poder tener unanimidad, unos con otros. Y no vamos a ser sabios fuera de la Escritura. Si nosotros entendemos la Escritura y vivimos la Escritura, y nos basamos en la Escritura, esa es sabiduría de Dios. Pero no nuestra propia opinión, incluso usando la Escritura a nuestro arbitrio, sino usarla de acuerdo a lo que Dios dice. Miren, cuando dice unánimes entre vosotros, dice, en realidad está muy lejos de lo que dice el original. Miren, lo mismo unos para con otros pensando. Otra vez lo digo, lo mismo unos para con otros pensando. Es decir, pensando lo mismo unos para con otros. Eso está diciendo. Unánimes entre vosotros. Es decir, lo que yo pienso. Pero ¿de qué yo tengo que estar lleno en mi mente? Sigamos. Dice, no altivos. Es decir, no arrogantes. ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento es altivo, es arrogante, es nuestro. Pero cuando los pensamientos nosotros los ponemos bajo la palabra de Dios, no van a ser altivos. Van a ser los pensamientos de Dios en nosotros. Por eso tenemos que llenarnos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Entonces dice, unánime entre vosotros, uno lo mismo pensando los unos para con otros. ¿Cómo yo voy a pensar lo mismo que el otro, si el otro es tan distinto? Bueno, porque la palabra es una sola. Miren, voy a leer un texto solamente, miren lo que dice. A ver si... Disculpe mi memoria, a mí a veces me falla la memoria harto, pero a ver si lo encuentro. Ya dice, verso 15 del capítulo 3 de Filipenses, dice, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, y la palabra ahí es pensar, es la misma palabra que tenemos en Romano, y dice, entonces, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos o pensemos, y si otra cosa sentís o pensáis, esto también os lo revelará Dios. Dios revela por su palabra. Aquí todavía no está toda la palabra de Dios escrita, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos o pensemos una misma cosa. ¿A qué hemos llegado en qué? En el entendimiento de la revelación de Dios. En lo que hemos llegado, ¿verdad? Dice, sigamos una misma regla. En lo que hemos llegado, lo que hemos entendido de la palabra de Dios, sigamos eso. Lo otro, dejémoslo ahí en remojo hasta que Dios lo aclare. Entonces, siempre el pensar tiene que ver con lo que Dios ha revelado, la mente. Por eso la escritura es tan importante. Y aquí no es la idea el pensar lo que alguien está diciendo, cualquiera que enseñe, sino que tratar realmente de establecer si lo que se enseña es la palabra de Dios y lo está diciendo la palabra de Dios. Cada uno es independiente para llenar su mente de las cosas de Dios. Y dice, no altivos, no arrogantes. Dice, asociándoos con los humildes. Es decir, la palabra humilde aquí significa aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra, es decir, que no se eleva mucho. Lo que es bajo y que no se eleva. Los humildes. Aquellos que están preparados para y están dispuestos a recibir las cosas de Dios. El que se eleva ya está arriba ya. Solo Dios puede bajarlo. Nosotros no. Dice, con eso no asociarnos. No significa que no he de amarlo, gozarme con él, lo que sea, pero no asociarme. ¿Por qué? Porque en el fondo él no tiene, hermano, no tiene la palabra de Dios morando en él. Sus pensamientos son simplemente de acá del mundo. Son altivos, son arrogantes. Entonces dice, si no, dice, asociándoos o condescendiendo, esa es la palabra, dejarse, la palabra significa dejarse llevar juntamente hacia abajo. Es decir, asociando con los humildes, hacia abajo, no hacia arriba. Lo repito, dejarse llevar juntamente hacia abajo, no hacia arriba. No hacia la altivez y la arrogancia, sino hacia abajo para que Dios
pueda hacer su obra y llenar nuestra mente de su palabra y aprender a oír y a recibir la palabra de Dios que ha sido implantada, dice, en nuestros corazones. Entonces, asociando con los humildes, siempre hacia abajo. No seáis sabios en vuestra propia opinión, es decir, por vuestro propio juicio. O sea, si alguien me dice algo y no está fundada o apoyada por la palabra de Dios, yo no puedo creerle, yo no puedo hacerle caso. Si alguien me dice, mira hermano, yo pienso que hay que hacer esto. Ah, ya, muchas gracias, que le vaya bien. Chao nomás, po. Disculpen la forma. Chao nomás, po. Yo no lo voy a tratar mal. Ah, ya, bueno, gracias hermano. Y me voy, po. No tengo nada que hacer ahí, po. ¿Cómo yo voy a tratar la palabra de Dios con alguien que usa sus pensamientos? ¿Cómo yo voy a tratar de llegar a la verdad de la palabra de Dios si la otra persona usa su propio juicio? Cero posibilidades, como hablar con una muralla. No hay nada que hacer ahí. Digo, no hay que tratar mal, pero hay que tratar de entender que lo que yo necesito es la palabra de Dios, entenderla bien. Por eso dice, no seáis sabios, y esto es a todos, ¿ya? Y ahí la palabra es, no os hagáis sabios, ¿ya? Dice ahí, no os hagáis sabios. Y ese no os hagáis sabios es un imperativo. Y está diciendo, es un imperativo medio. ¿Qué significa medio? Que yo mismo, a mí mismo me haga sabio. Dios puede ser sabio al humilde, pero que yo mismo me haga sabio a mí mismo, no, esa es la palabra. Y es un imperativo, o sea, dejad de ser sabios por vosotros mismos, dejad de hacerlo. Los que ya están en esa línea, está diciendo, un imperativo está mandando, dejad de ser sabios por vuestro propio juicio, por vuestra propia opinión, dejad de hacerlo. Para eso está la Biblia, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la palabra de Dios. Es mucho mejor, querido hermano. Entonces dice, no seáis sabios o sensatos prudentes, dejad de hacerlo, no os hagáis sabios en vuestra propia opinión. Y ese vuestra propia es un pronombre reflexivo. ¿Qué significa? Que él está reflexionando para sí mismo, está pensando él mismo. Son reflexiones que las tiene él mismo, está volando ahí, está volando en sus pensamientos, en un lugar solo, oscuro, sin la palabra de Dios. Entonces esa persona está allí tramando, pensando, solito, sin Biblia. Eso es lo que está diciendo, porque es reflexivo, vosotros mismos, no. Lo que tiene que hacernos llenar nuestra mente es la palabra de Dios, no nuestros pensamientos. Él tiene que poner sus pensamientos, o nosotros tenemos que permitir que sus pensamientos, los de Dios, sean puestos en nuestra mente. ¿Y eso para qué? Lo repito para no perder el hilo, es porque somos uno, somos miembros los unos de los otros. No tenemos nosotros que salirnos del cuerpo, que ser un problema para el cuerpo, nosotros no pensar que no pertenecemos al cuerpo porque somos superiores o que tampoco debemos pertenecer al cuerpo porque somos muy pocos, ninguna de las dos cosas. Somos del cuerpo y hemos de procurar mantenernos y servir para que el cuerpo funcione. El cuerpo que es la iglesia reunida que es Cristo. Entonces dice después, a ver, hay un proverbio ahí, están empezando a gustarlos, pero yo no soy de muchos proverbios, pero estoy metiéndome bastante en los proverbios, así que voy a leer un proverbio. A ver qué pasa, dice así. Dice así. Dice, Proverbio 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto? Más esperanza hay del necio que de él. Miren lo que dice. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Puede alguien ser sabio en su propia opinión? No, porque es de él nomás, no es de Dios. Dice, más esperanza hay del necio que de él. Hay más esperanza del que no busca a Dios que de él. Importante, ¿eh? El proverbio, para que nos ayude.
verso 17. Aquí recién comienza ya hacia afuera, hacia nuestra relación con los de afuera, en el verso 17. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando dice allí delante de todos los hombres, es probable que esté aquí cambiando hacia la relación con los de afuera. Ahora sí, del verso 17 en adelante. Entonces dice, no paguéis, dice, a nadie mal por mal. Ahí también un participio no es un imperativo, entonces se puede traducir no pagando, pero tiene una fuerza imperativa, ya tiene una fuerza de mandato. No pagando a nadie mal por mal. Entonces algunos dicen, la ley del talión dice, no, hay que pagar. Mire, la ley del talión primero no era algo que tenía que llevar a cabo la persona de forma independiente, sino esa ley de reponer según el daño, si era un diente, pagar por el diente, si era una oreja, si era la vida, pagar por la vida, etcétera. Esa ley tenían que llevarse a un juicio. No era que lo hacía la gente, me pegó, voy a pegarle un palo, yo, no. Esa es la ley, tenía que hacerlo lo que, ¿cómo se llama? Los de la ley, los que llevan la ley, los sacerdotes, etcétera. Los jueces y los sacerdotes también hacían ley. Sí, gracias, don Leoncio. Los jueces y los sacerdotes que también conocían la ley. Entonces, ellos tenían que llevarla a cabo, no la persona por sí misma. Entonces, a veces muy mal entendido, pero era reponer de acuerdo al daño. Eso era. Aquí no. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. No de la misma manera, no con la misma moneda. Dice, veamos en 1 Tesalonicenses 5:15 para ayudarnos un poquito. 1 Tesalonicenses 5:15. A mí no me gusta ir tanto así a otros textos, pero lo hago para que después los puedan revisar. ¿Eh? Dice así. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 al final está en el ambiente del ministerio también, del ministerio en la asamblea. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, nunca mal por mal. Aquí está adentro, ¿ya? Dentro de la asamblea. Acá está afuera, ya aparece con el trato hacia los de afuera. De la misma manera. Entonces no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todo. Es decir, procurando preocuparse o cuidando lo bueno delante de todos los hombres. De todos los hombres. ¿Ya? Miren, voy a leer un texto en 1 de Pedro. Es así. Dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, no pagar mal por mal, sino procurando lo bueno a pesar del daño que puedan hacerme. Y aquí dice en el verso 16 del capítulo 3 de 1 de Pedro, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, no paguéis mal por mal, ¿verdad? No vengarse, sino procurar lo bueno delante de todo. Tener un buen testimonio, no responder como responde el mundo. A veces nosotros nos airamos, se nos encrispa el pelo y respondemos mal. Incluso cuando se predica el evangelio, a veces nos enojamos con las personas y eso no está bien. Hay que tener un espíritu apacible. El espíritu apacible es sumamente importante, para sabiendo que mucha gente responde distinto en el trato constante y también cuando se lleva la verdad del evangelio. Entonces, el espíritu ese pacífico, ese espíritu bajo, que no se eleva, no se, no se, no se enaltece tampoco, va a poder calmar la ira. La palabra, la palabra
¿cómo expresa don Leoncio? Que frena la ira. La palabra suave, entiendo que la palabra suave frena la ira. Entonces, aunque se enojen, aunque nos digan mal. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, tener una buena reputación, que no estén apuntando. Mira ese creyente, mire esa familia, mira lo que hace, mira cómo se comporta, es peor que nosotros, porque ellos siempre, aunque nosotros hagamos lo mismo que ellos nos van a ver peor, porque el diablo también está operando en sus mentes, ¿ya? Para que no se acerquen a la verdad. Entonces, la buena reputación es importante para que ellos se acerquen a la verdad, el buen testimonio. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ya? Entonces, dice, en realidad ahí cuando dice si es posible, en realidad es una afirmación. Está diciendo ya que es posible, o sea, no es algo imposible. Aquí está afirmando, no está poniendo una duda, sino que está diciendo, no es una condición, sino ya que es posible. Eso se puede hacer. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios, no teniendo un espíritu altivo, un espíritu pacífico, etcétera, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ya? Entonces, cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿ya? Es que quizá el otro procure no mantener la paz, pero yo tengo que mantenerlo, tengo que mantener la paz allí. Dice, estar en paz con todos los hombres, o conservando la paz con todos los hombres. Vamos a leer una bienaventuranza que nos puede ayudar. Dice, verso 9, capítulo 5 de Mateo, dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, una de las cosas que caracterizan a los hijos de Dios es el ser pacificadores, es guardar la paz. Y después está hablando de la persecución, etcétera, ahí en la bienaventuranza. Entonces, guardar la paz es algo de lo que caracteriza a los hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque soy pacificador, sino el ser pacificador es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Entonces dice, en cuanto dependa de vosotros, porque los otros no van a buscar la paz, nosotros sí, tenemos que buscarla, ¿ya? Estad en paz con todos los hombres, o conservando la paz con todos los hombres. Otro texto en Mateo 10, lo voy a leer solamente, dice así. 10:34, dice, esto podría contradecirlo, pero lo vamos a leer. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, porque alguno podría pensarlo. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, ahí está diciendo porque en el fondo la palabra de Dios va a ser división en la familia. Algunos van a creer, otros no. Y en la sociedad en general va a haber una división. Algunos van a creer, otros no. Entonces dice no paz sino espada en el sentido que va a haber una división allí. Pero eso es porque es por el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio traiga eso, va a haber espada, va a haber discusión, va a haber una división dentro de las casas, de la sociedad, pero nosotros tenemos que buscar la paz siempre, porque el Evangelio, como hemos dicho, produce y provoca eso. Con todos, con bien en paz. Don Leoncio, adelante. Sino que estaba. Está viendo el texto. Ya, sigamos. Lo último, porque ya estamos en la hora. Dice, ya, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo primero que está diciendo es que nosotros no hemos de ser vengativos, no hemos de ser vengativos, porque pueden hacernos daño, pero vengativos no, ni decir eso, el Señor te va a pagar.
Algunos creyentes me han dicho, no, una vez me hicieron esto y dije, el Señor te va a castigar, el Señor te va a pagar, como dice la gente también, pues, el Señor te va a castigar, dice, y eso que no son ni creyentes, pero los creyentes también dicen eso, Dios te va a castigar y voy a orar, y oran para que Dios los castigue, pues, ¿ya? Están como Jacobo y Juan, que el Señor los que dijo que si pedía que cayera fuego del cielo ahí a los samaritanos, ¿ya? ¿Ya? Que cayera fuego del cielo, ¿ya? Los Boanerges, hijos del trueno, ya tenían su carácter, ¿no es cierto? Estaban enojados porque no habían recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, no, vosotros mismos no, le dice no, no. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo va a querer destruirlo? ¿Ya? No, hay que tener paciencia. Porque a veces el peor enemigo se convierte al Señor si uno muestra esa paz, esa paciencia. Nos cuesta, pero eso tenemos que mostrar. Se puede doblegar el peor enemigo cuando no hay deseo de venganza, sino de amor. Entonces dice, si no dejar lugar a la ira de Dios. ¿Cuándo? En su momento. El Señor castigará a los que persisten en desobedecer. Él los castigará en la incredulidad. Pero en este momento no es momento de venganza, en este es el momento de la gracia. Miren, voy a leer un texto que me acordé ahora, lo voy a leer, a ver. Miren, y eso lo leyó, me parece, el Señor ahí en Lucas capítulo 4. Dice así. Ya, dice, verso primero, capítulo 61 de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí. Hasta ahí leyó él en Lucas capítulo 4. No leyó más, porque a eso vino ahora en su primera venida. Y cuando dice publicar libertad y a los presos apertura de la cárcel, bueno, Juan el Bautista por eso mandó a preguntar al Señor si era él, porque él conocía el texto, Juan el Bautista, cuando decía y a los presos apertura de la cárcel, él estaba preso. Entonces Juan pensaría, bueno, si eres tú, sácame de la cárcel, pero no era eso, ya, eran los presos relacionados con el pecado, ya, cautivos en el pecado. Pero después dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Eso por qué no lo dijo ahí en Lucas? Bueno, porque esto es su segunda venida, no es en la primera venida. La venganza es después, no es ahora. Dice, y el consuelo a todos los enlutados, es decir, a todos los que han sido dañados, los suyos, es después, no es ahora. Entonces el consuelo es después. El Señor leyó hasta a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza queda para su segunda venida. Entonces nosotros no estamos para eso. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, al juicio de Dios. En este momento nosotros no tenemos que vengarnos ni decir, Dios te va a castigar, no. En este momento es tiempo de salvación, de gracia, de liberar a los cautivos del pecado, de la esclavitud del pecado. Para eso. Y como dice ahí mismo el Señor, el día agradable o el día a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová o el día agradable de Jehová. Es el de ahora. Dice, porque está explicando, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Él, no nuestra, es de Él. Y eso está en Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. Hay unos textos que no vamos a poder leer ahora, dice así. Solamente eso. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Entonces dice, mía es la venganza y la retribución. Y la venganza respecto a este tiempo viene después. A aquello, como dice ahí, a su tiempo su pie resbalará, a su tiempo. No hay que apresurarse, porque el día de su aflicción está cercano. Pero no es ahora, en su segunda venida. Yo pagaré, dice el Señor.
Ya, y lo último, un salmo, para terminar así, un texto que es hermoso, que es conocido, el Salmo 37. Solamente eso. Y ahí terminamos. Dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Eso es lo que tenemos que hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si nosotros somos justos, si nosotros no nos vengamos, si no pagamos mal por mal, si nosotros no nos damos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo y que el amor es lo que tiene que prevalecer en todo nuestro servicio, no nos vamos a vengar, hagan lo que nos hagan y aún llegar hasta la muerte. No, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Qué bonito, ¿eh? Qué hermoso que él en su momento va a exhibir la justicia como la luz, y esa justicia tenemos que vivirla ahora en la vida justa. No solamente la justicia de ser declarado justo, sino además la vida justa que llevemos en este mundo. Y tu derecho como el mediodía. Nosotros somos hijos de Dios. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, pero los hijos de Dios tenemos autoridad de ser llamados hijos de Dios, el derecho, como el mediodía. Entonces tenemos autoridad, pero nosotros para con el mundo tenemos que ponernos al nivel de la necesidad del mundo, empezando primeramente por nuestro lugar en la congregación como miembro del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a llegar ahora, hasta el 19. No alcanzamos a terminar el 12, pero lo dejamos para el viernes de mediante. Muy bien. Ya, don hermano Leoncio, ¿le podemos pedir que ore para terminar? Ya, gracias Daniel. ¿Le podemos pedir, hermano Leoncio, que ore para terminar? Por favor. Vamos ahora. Ya. Nuestro Dios Padre Celestial, a ti nos acercamos esta noche para agradecerte por todo lo que nos bendices a través de la enseñanza y recordar que somos tus esclavos, somos tus siervos. Queremos también, nuestro Dios, que tú bendigas a cada hermano, hermana, a cada persona que escuchó este mensaje, que sea de mucho provecho, que pueda edificar a cada uno de nosotros. Gracias, nuestro Dios, en el bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.